Ok, chicos, mira, en el primer ejercicio de división de polinomios tenemos determinar a más b para que el polinomio p de x, ¿cierto?, sea divisible por x al cuadrado menos 2x más 4. Cuando nosotros hablamos, en este caso, decimos solución. A ver, cuando nosotros decimos, en este caso, que es divisible, debemos tomar en cuenta en todo momento que el resto de la división tiene que ser igual a 0. Ya, es un tema a tomar muy importante. ¿Qué más? Para poder realizar nosotros la división de polinomios debemos de percatarnos, ¿cierto?, que tanto el dividendo como el divisor tienen que ser polinomios ordenados y completos. Entonces, el primer polinomio, que es p de x, el dividendo, observamos a simple vista y nos damos cuenta que falta el término cuadrático. Y cuando falta el término cuadrático, nosotros tenemos que completar con 0, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos x a la cuarta menos 3x al cubo. Nos falta el término cuadrático que sería 0x cuadrado más ax más b. Esto concerniente al dividendo, por lo tanto también el divisor de x, en este caso vendría a ser x al cuadrado, en este caso sí está ordenado y a la vez ya tenemos que está completo. Una vez ya tenido los dos, como viene a ser un término cuadrático, vamos a aplicar lo que es el método de Horner. Hacemos el esquema para el método de Horner para luego ubicar nuestros coeficientes. A ver, ¿cómo colocamos en este caso nuestros coeficientes? En la parte superior habíamos que colocar los coeficientes del dividendo. En este caso el primer coeficiente viene a ser 1, ¿correcto? El siguiente vendría a ser menos 3. Tenemos que colocar tanto también los signos. El siguiente vendría a ser 0. El siguiente, que sería el lineal, vendría a ser A. Por último tenemos B. Ahora, colocamos lo que viene a ser los coeficientes del divisor en este recuadro, ¿cierto? Sabemos que el término principal tiene que ir en esta parte superior, ¿no?, manteniendo el signo. En este caso tenemos que viene a ser 1. Ahora, los demás coeficientes tienen que venir hacia esta parte, pero ya vemos que tiene que ser con signo cambiado, ¿no? En este caso tenemos acá, si nos damos cuenta, menos 2, por lo tanto que nosotros colocamos 2 positivo. En el otro lado, mira, tenemos el término independiente que es más 4, entonces colocamos menos 4. Posteriormente, tenemos que dividir. Como en este caso, chicos, tenemos que es 1, ¿cierto? Al dividir todo número entre 1 nos va a dar el mismo, ¿no? Y ese resultado automáticamente tiene que venir hacia abajo. Entonces, si dividimos 1 entre 1, me sigue dando 1. Posteriormente, tenemos que multiplicar estos valores, ¿no?, todos los resultados que me salgan hacia estos extremos, ¿correcto? Tenemos que multiplicarlos. Ok. Resolviendo tenemos entonces 1 por 2, viene a ser 2. 1 por menos 4 tenemos menos 4. Perdón, chicos, para colocar en este caso la línea móvil, ¿no es cierto? Como tenemos en esta parte dos números, entonces lo mismo realizamos para este extremo. Tenemos que contar 1 y... O por quién también me puedo guiarme por el exponente, el grado de quién, del divisor, ¿no? En este caso es 2, por lo tanto tengo que avanzar 1 y 2, ¿no? ¿Para qué? Para hallar nosotros en acá el resto. Ahora, la línea móvil, ¿no es cierto?, separa el cociente del resto.
¿no? Y se coloca generalmente por puntos o una recta de línea, ¿no? De puntos. Entonces continuamos. En acá tenemos que sumar. ¿Por qué lo hacemos directo la suma hacia abajo y ya no dividiendo? Porque habíamos dicho que todo número dividido entre 1 me va a darme el mismo número, ¿correcto? Entonces, como ya tenemos acá que es el número 1, no nos hacemos ningún problema. Tenemos acá entonces menos 3 más 2, tenemos menos, dejando un espacio, multiplicamos en acá, menos 1 por 2, tenemos menos 2. Menos por menos me va a darme positivo, 1 por 4, 4. Tenemos acá la suma, habíamos dicho que lo vamos a hacer de forma de frente porque ya no tenemos, el dividir entre 1 me da lo mismo. Sumamos en este caso menos 4 menos 2 me da menos 6. Si yo realizo la multiplicación, menos 6 por 2 tengo menos 2. Multiplico menos 6 por menos 4, menos por menos más, me da un total de 24 positivo. Por lo tanto, cuando ya llegamos o pasamos la línea móvil, todo esto tenemos que sumar, ¿no? Vamos en ambas partes para así tener el resto. Entonces, como acá tenemos el A, ahora tenemos 4 menos 12, tendríamos A menos 8. El siguiente tendríamos que es B más 24. Ahora, estos dos números de acá representan los coeficientes del resto. Este sería el x a la 0 y el x a la 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, r de x vendría a ser igual a menos 8, x a la 1 más b más 24. Ojo, en este caso me decía que la división era divisible, ¿correcto? Y cuando nosotros decimos que es divisible, habíamos dicho que el resto tenía que ser igual a 0. Y cuando un polinomio es igual a 0, ¿no es cierto? Llamaremos polinomio idénticamente nulo. Y cuando se da, cuando todos los coeficientes, ¿no es cierto? Todos los coeficientes son iguales a 0. Dicho esto, tendríamos que a menos 8 igual a 0. Y también tenemos que b más 24 es igual a 0. De lo cual hallamos los valores de a. El que está restando pasa a sumar. Tenemos a igual a 8. Y también tenemos en este caso, como está con signo positivo, o está sumando en este caso, pasa al otro lado con lo contrario, que sería menos 24. Entonces, al realizar acá, ¿no?, lo que me pide, ya vamos a llamarle quizás con el valor de e, me pedía a más b. Por lo tanto, si nosotros sumamos 8 más menos 24, tenemos un total de menos 16, que en este caso vendría a ser nuestra respuesta. Eso concerniente al ejercicio número 1. Nos vamos hacia el ejercicio número 2. Dice, si la siguiente división, ¿no?, que ya me está dando una división, me dice es exacta, entonces el valor de m más. Lo mismo, chicos, en acá habíamos dicho división exacta, o decimos, en este caso, que es divisible, decimos que el resto tiene que ser igual a 0. Solución. Para no confundirnos, como ya nos está indicando que son en este caso que es exacta, entonces decimos que el r de x tiene que ser igual a 0. A ver, en este caso, el dividendo, ¿cierto?, tiene que ser, habíamos dicho, un polinomio ordenado y completo. A ver, si falta, completamos con ceros. En este caso, ¿no es cierto?, estamos viendo que ya es ordenado y completo, ¿no? Tenemos el
cuarto, el cúbico, el cuadrático, el lineal y el término independiente. Si nos chequeamos también el divisor, es un polinomio ordenado y también a la vez completo, porque tenemos el término cuadrático, término lineal y por último el término independiente. Entonces en ambos casos no tenemos ningún problema, ya están ordenados y a su vez también completos. ¿Qué nos falta realizar? Tenemos en este caso de divisor cuadrático, por lo tanto aplicamos el método de Horner. Al aplicar el método de Horner, realizamos nuestro esquema, ya lo conocemos. Entonces, los coeficientes colocamos en la parte de arriba, los coeficientes del dividendo, que en este caso son 3. El siguiente viene a ser 4 positivo, 7 positivo, por último tenemos m y tenemos e. A ver, colocamos en este caso los coeficientes del divisor. Como el coeficiente principal del divisor tenemos que es 3. Luego el siguiente es más 1, habíamos dicho que en esta parte tiene que cambiar el signo, entonces del más 1 vendría a ser menos 1, del más 3 vendría a ser menos 3. A ver, en esta parte muy importante, entonces, a ver, el grado del divisor había sido 2, por lo tanto contamos 2 espacios, tenemos 1, tenemos 2, por lo cual la línea móvil estaría ubicado en esta parte, ¿correcto? La línea móvil nos iba a indicar la separación tanto del cociente como del correcto. Entonces realizamos la operación. Todos estos de acá resultados tenemos que dividir. En el caso del primero, no hay ningún problema, dividimos 3 entre 3 y el resultado colocamos en esta parte. 3 entre 3 tenemos 1. Y ya sabemos que en esta parte tenemos que multiplicar a cada uno de ellos. Correcto. Multiplicamos 1 por menos 1, menos 1. 1 por menos 3 me da menos 3. A ver, de antes hacíamos de forma directa, ahora tenemos que sumar hacia arriba, ¿correcto? Y vamos a obtener en acá un número nuevo, que sería en este caso menos 1 más 4, tenemos más 3 positivo. Y luego recién dividimos 3 entre 3, tenemos 1. Multiplicamos, vendría a ser nuevamente menos 1. 1 por menos 3 sería menos 3. Nuevamente realizamos la suma hacia arriba para obtener un nuevo. Y al obtener, en este caso, vamos a tener que vendría a ser menos 1, menos 3, tenemos menos 4. Menos 4 más 7 tenemos 3 positivo. 3 entre 3 tenemos el valor de 1. Multiplicar 1 por menos 1 sería menos 1. 1 por menos 3 tenemos menos 3. Entonces, chicos, vamos a sumar, ¿no? Una vez que pasamos la línea móvil, sumamos hacia abajo, con el fin de que de hallar ya de frente nuestro resto. Por lo tanto, si nosotros simplificamos en esta parte, tendríamos m menos 3 menos 4, pero menos 3 menos 1, menos 4. En este caso tengo n menos 3. Y así colocamos lo que viene a ser el resto, ¿cierto? Recordamos que este sería el término independiente o el x a la 0 y este sería el término lineal. Por lo tanto, decimos r de x, el resto de x viene a ser m menos 4 por factor de x más n menos 3. En este caso sería
n menos. Ahora, nuevamente nos indicaba que esta división era exacta, por lo cual habíamos dicho, ¿no?, que para que sea idénticamente nulo, tienen que ser iguales a ceros los coeficientes. En este caso, el término independiente es n menos. Dicho esto, tenemos lo siguiente, que m menos 4 igual a 0, n menos 3 también igual a 0. Por lo tanto, despejamos el valor de m, que sería 4, y el valor de n, que sería 3. Ya tenemos ambos valores, y en este caso me pide calcular. Diremos en este caso el valor de, ¿no?, que sería m más. Nosotros sumamos m más n, o sea 4 más 3, tenemos un total de 100. Y acá nuevamente tenemos nuestra respuesta para el ejercicio número 2. Nos vamos hacia el ejercicio número 3. En este caso me dice, si el resto de la división es igual a 4, calcule el valor de ¿qué? A ver, en este caso podemos resolver de distintas formas. Podemos hacer quizás la división por Ruffini, o de frente podemos aplicar lo que es el teorema del resto, ¿no? En este caso vamos a aplicar el teorema del resto, que va a ser mucho más fácil, porque ya nos está indicando el resto, ¿no? Y nos pide calcular el valor de E. A ver, para calcular el valor del resto, ¿no es cierto?, tenía que ser el divisor de la siguiente forma, ax más b, ¿cierto?, o transformable a esto, ¿no? Transformable, ¿qué quiere decir? Que lo podemos acondicionar a él, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El divisor se iguala a 0, ¿no? En este caso, nuestro divisor, que es x más 2, igualamos a 0. Y así obtenemos que el valor de x es igual a menos 2. Ahora, profesor, ¿qué indica hacer lo que es el teorema del resto? Indica dar valor numérico, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso, chicos, mira, tenemos el valor de d de x, el dividendo, viene a ser, en este caso, 2x a la cuarta menos 7 menos 7x cuadrado más 15x cuadrado más 3nx menos 6. A ver, en esta parte de acá tenemos términos semejantes, por lo cual el valor de dx, ¿cierto?, términos semejantes, podemos simplificarlo. Tendríamos 2x a la cuarta. Tenemos términos semejantes, se suman y se restan, ¿correcto? En este caso vamos a restar 15 menos 7. Tendríamos más 8x cuadrado, ¿no?, más 3nx menos 6. Entonces, para hallar el teorema del resto, lo único que debemos hacer es dar valor numérico. Entonces, en vez de x vamos a colocar menos 2, ¿correcto? Entonces sería de, o sea, no de x, sino en este caso sería de menos 2. Entonces, cada valor de x reemplazable. Sería 2 factor, ¿cierto?, de menos 2, en este caso, pero elevado a la cuarta. Posteriormente tenemos más 8, en este caso, en vez de x, y vamos a colocar menos 2, pero todavía no me olvido, elevado al cuadrado. Tenemos posteriormente más, en este caso 3n, en vez de colocar x, y vamos a colocar menos 2. Y por último tengo menos 6.
Entonces, todo este valor numérico me indica, ¿no es cierto?, que el resto había sido igual a ¿cuánto? Me dice como dato igual a 4. Si nosotros resolvemos, tenemos 2. Ahora, en este caso, un número negativo al exponente par, obviamente se vuelve positivo. Y 2 a la cuarta tenemos que es 16. Más 8 factor. Número negativo al exponente par se vuelve positivo. 2 al cuadrado tenemos 4. Más 3n. En este caso sigue siendo menos 2. Y menos 6 igual a 4. Desarrollamos, en este caso 2 por 16 tenemos 32, más 8 por 4 también tenemos 32. En este caso se va a volverse negativo, sería menos 2 por 3, sería menos 6. Menos 6 igual a 4. De la igualdad, este 6n lo pasamos al otro lado como signo positivo, y este 4 pasamos a restar. Sería 64 menos 6 sería 58. Menos este 4 todavía tenemos que es igual a 54. Entonces simplificamos sexta y sexta y el valor de n, por tanto me estaría dándome igual a, el valor de n me da, tenemos nuestra respuesta. Nos vamos hacia el ejercicio número 4. A ver, me dice el ejercicio número 4. La suma de coeficientes del resto en la división, ¿cierto? A ver, tenemos una división es. A ver, tenemos en este caso la división por el método de Horner, porque el cociente, pero en el divisor tenemos que es de grado 2, ¿no? O es cuadrado. Entonces, nos percatamos si estos polinomios ya están ordenados y completos. Simple vista tenemos cúbico, cuadrado, lineal, independiente. Cuadrático, lineal e independiente. Estos de acá ya están ordenados y están completos. Entonces, lo único que nos queda realizar es el esquema de Horner. En este caso, colocamos de frente lo que vienen a ser los coeficientes. Sería 2. Tenemos 11. Tenemos nuevamente más 11. Por último tenemos menos 11. Colocamos lo que es el divisor, término o coeficiente principal, va a ser 1. Si era 6 positivo, se vuelve menos 6. Si era 8 positivo, se vuelve menos 8. Correcto. Cuando era, ¿no es cierto?, 1, ya no había ningún problema. Tenemos término cuadrático, por lo tanto contamos, vendría a ser 1 y en total vendrían a ser 2. Por lo tanto, en acá vendría a estar nuestra línea móvil. Adecuamos la línea móvil, el cual habíamos dicho que separa lo que es el cociente de. Entonces, cuando tenemos 1, entonces de frente vamos a bajar porque todo número dividido entre 1 me da el mismo. Por esto sería 2. Y posteriormente pasamos a multiplicar. Entonces decimos, viene acá sería 2. 2 por menos 6, tenemos menos 12. 2 por menos 8, menos 16. La suma automática vendría a ser menos 1. Multiplicamos, ¿no es cierto? Multiplicamos menos por menos, me va a darme positivo, vendría a ser 6. Menos 1 por 8,
positivo sería, que me pide la suma de coeficientes del resto. Correcto. Entonces, hallamos en acá, en ambos casos, sumamos de frente hacia abajo. ¿No? Tenemos acá 11 más 6, tenemos 17, 17 menos 16, 1. Y acá sería menos 11 más 8, tenemos menos 3. A ver, en este caso sería x a la 1 y acá sería más menos 3, ¿no? En este caso, este sería el resto. Entonces decimos acá, para no olvidarnos, resto de x vendría a ser simplemente x menos 3. ¿Qué me pide allá? Me pide allá halle la sumatoria de coeficientes de r de x. ¿Cuáles son los coeficientes en este caso? Tenemos que es el 1 más, en este caso, menos 3. Nos da un total en este caso de menos 2. Y este sería nuestro resultado, nuestra respuesta. Recontra fácil, chicos, no es nada difícil. Y seguimos resolviendo. El ejercicio número 5 me dice, si el resto de la división es 2, calcule el valor de m. Nuevamente me da el resto y me pide calcular el valor de. A ver, podemos realizar lo que es la división por el método de Horner, porque tenemos cuadrático. Pero en este caso podemos aplicar también lo que es el teorema del resto, pero transformando cada uno de estos. Entonces, si nosotros realizamos el método de Horner, nos vamos a demorarnos, pero si aplicamos el teorema del resto, vamos a hacer de forma más práctica. Entonces decimos solución. Dirás, pero profesor, en este caso no tiene la forma adecuada para utilizar lo que es el teorema de resto. Pero como tú sabes, podemos transformar, en este caso, el divisor de x. Si tengo 2x a la quinta, ¿cómo puedo transformar? Puedo decir que es 2x todavía por x a la cuarta. A bases iguales exponentes se suman, ¿correcto? Entonces no hago ningún problema. Si tengo cúbico, como puedo expresarle, sería menos 4x por x cuadrado. Por último tengo más mx más 1. O sea, ¿qué estoy tratando de buscar en este caso? Tenemos el divisor de x, que es igual a x al cuadrado menos 1. Yo quiero igualar este término igual a 0. Entonces, ¿no? Tú puedes realizar acá diferencia de cuadrados, pero yo quiero saber que x al cuadrado es igual a 1. Entonces, sabiendo esto de acá, para aplicar el teorema de resto, quiero buscar el x elevado al cuadrado, ¿no? En este caso, es por ello que estoy haciendo múltiplos de 2, tiene que ser los exponentes. Entonces, mira, el nuevo divisor de x sería de la siguiente forma. 2x, este x a la cuarta lo puedo expresar al cuadrado y todavía al cuadrado. ¿Correcto? El siguiente es más x a la cuarta y puede ser al cuadrado todavía elevado al cuadrado. El siguiente menos 4x y ya tenemos x cuadrado. Correcto. Entonces, vamos a decir que x al cuadrado toma el valor de 1, ¿cierto? Entonces, si hacemos en acá el valor numérico, ya vamos a hallar lo que es el resto, ¿correcto? Entonces, el resto de x ya sería cuando reemplazamos, ¿no? Sería acá 2x, en este caso factor, en vez de x al cuadrado había que colocar 1, correcto, elevado al cuadrado. Más, en este caso, tenemos, acá sería 1, pero elevado al cuadrado. Menos 4x
A ver, en este caso sería menos 4x. Como tenemos x cuadrado, habíamos dicho que era igual a. Por último tenemos más mx más. Entonces, el resto de x viene a ser, en este caso, 1 al cuadrado sigue siendo 1 por 2x. No hay ningún problema, tengo 2x más 1 al cuadrado. Viene a ser 1. Y en acá tengo menos 4x más mx más u. Y me dice que el resto, ¿no es cierto? Este resultado tiene que ser igual a ¿cuánto? Me decía que tiene que ser igual a 2, ¿cierto? Me daba como dato. A ver, nosotros desarrollamos toda esta operación. Me va a quedarme de la siguiente manera. 1 más 1, ¿no es cierto? Voy a sumar términos independientes primero. 1 más 1, tengo 2, ¿correcto? Lo siguiente sería hacer los términos que tienen variables, ¿no? Son términos semejantes. A ver, 2x menos 4x, tengo menos 2x. mx tengo acá. Por lo tanto, ¿no es cierto? Me va a quedarme de la siguiente forma. Sería m menos 2 todo factor de x. Y me dice que tiene que ser igual a 2. Tú dirás en acá, pero ¿dónde está acá la variable x? Si no aparece en este caso la variable x, recuerda que vendría a ser de esta forma. ¿Correcto? Vendría a ser más 0x. Por lo tanto, si nosotros igualamos estos dos polinomios, decimos automáticamente que m menos 2 tiene que ser igual a 0. ¿Correcto? O sea que así va a cumplir con la condición. Y los términos independientes obviamente sí están cumpliendo. Tenemos 2 y en este extremo también tenemos. Por lo tanto decimos acá que m menos 2 viene a ser igual a 0. Y el valor de m es igual a. Y ya tenemos nuevamente otra respuesta. Muy fácil y sencillo. Nos vamos a la pregunta número 6. En la pregunta número 6 me indica hallar la suma de coeficientes del cociente n. En este caso necesariamente tenemos que hallar lo que es la división porque nos pide la suma de coeficientes del cociente. Por lo tanto, decimos solución. En este caso, nos damos cuenta que el denominador es lineal, por lo tanto vamos a utilizar el método de Ruffini. A ver, para el método de Ruffini también indicamos que en este caso, ¿no es cierto?, tiene que estar ordenado y completo en ambos casos. El lineal está ordenado y completo, y el dividendo tenemos el cúbico, cuadrático, lineal y el término independiente. También está ordenado y a su vez está completo. Entonces, agarramos el divisor, que en este caso de dx sería x más 1. Cuando nosotros tenemos al divisor, habíamos dicho que teníamos que igualar a 0. Entonces x vendría a ser igual, pasa a restar, sería menos 1. Y este mismo valor es el que vamos a utilizar para el método de Ruffini. Entonces, el valor de x me indica que es igual a menos. Colocamos los coeficientes de dividendo. Tiene que siempre haber acá un número porque estamos hablando de el divisor que es lineal, ¿cierto? Entonces siempre el método de Ruffini ya va a estar definido. Entonces tenemos coeficientes, tenemos 2, tenemos 4 y tenemos menos 5. Por último, el 1.
Para el método de Ruffini, decimos que este automáticamente va. Esto vendría a ser 2 y empezamos a multiplicar. Sería 2 por menos 1, menos 2. Sumamos de forma vertical hacia abajo. Tenemos 2. 2 por menos 1, tenemos menos 2. Sumamos de forma vertical hacia abajo. Tenemos menos 7. Menos 7 por menos 1 me da 7 positivo. Sumamos, me da 8. Entonces decimos acá que R de X, el resto, automáticamente sería 8. A ver, para hallar lo que es, en este caso, el cociente, sería X a la 0, X a la 1 y X al cuadrado. Este sería nuestro cociente. Entonces Q de X, decimos que es igual 2x cuadrado más 2x menos 7. ¿Qué me está pidiendo hallar en este caso, chicos? Me pide la suma de coeficientes. Sumatoria de coeficientes de Q de X, ¿no? Del cociente. En este caso vendría a ser 2 más 2, por último menos 7. Dejando 4 menos 7, menos 3. Correcto. Y acá ya tenemos nuestra respuesta. Nos vamos al ejercicio número 7. En este caso ya vendría a ser el último. Hallar el doble del resto de la división. Cuando me pide hallar el resto, habíamos dicho que vamos a utilizar de frente el teorema de resto. En este caso decimos, el divisor tiene que ser de forma lineal o transformable a este. En este caso, mira, el divisor de x tenemos que es igual a x menos 3. Si igualamos a 0, entonces el valor de x automáticamente obtenemos que es igual a 3. Correcto. Decimos el dividendo, vamos a expresarlo en forma de x, ¿no? Sería entonces x a la 90 menos 9, ¿no es cierto? Sería a la 30 por x a la 30, ¿no es cierto? Vemos de acá que afecta a cada uno de ellos, ¿correcto? Afecta a cada uno. Continuamos, sería más x a la 25, x a la 25. 243, a que vendría a ser igual, en este caso va a ser expresado al exponente cúbico. Si nosotros expresamos este de acá, sería como 3 elevado a la quinta. 3 elevado a la quinta me va a darme el valor de 243. Entonces, multiplicado por ¿quién? Por x a la 20. Por último, tenemos más 9x cuadrado menos 47. Si yo quiero hallar el resto de esta división, habíamos dicho, allá hay que darle valor numérico. Entonces sería R de ¿quién? R de X va a tomar el valor de 3. ¿No? Le vamos a dar valor numérico de 3. Y así vamos a hallar lo que es de frente el resto. En este caso era de X. Y esto va a ser igual a, en vez de X colocamos 3, correcto, sería 3 a la 90 menos, en este caso, el 9 es expresado como 3 al cuadrado. Y ese cuadrado por 30 me da 60.
En vez de x coloco 3 y elevado a la 3. Más, en este caso, coloco 3, que es elevado a la 25, menos 3 a la quinta por 3 a la b, más 9 por x, es 3 elevado al cuadrado, menos 47. Entonces, una vez dado el valor numérico, nos va a darnos r de x, ¿no? El resto. En este caso va a ser lineal, ¿no? Lineal, o también puede ser un término independiente. Colocamos 3 a la 90 menos a bases iguales a una multiplicación, los exponentes son correctos. 3 a la 60 más 30, 90. Más 3 a la 25. Acá tenemos a bases iguales, exponentes se suma. Entonces tenemos 3, 5 más 20, 20. Por último, tenemos 3 al cuadrado, 9, 9 por 9. Tenemos 80 menos 40. Entonces, el resto, el de r de x, decimos acá, 3 al 90 menos 3 a la 90 se va. 3 a la 25 menos 3 a la 25 se va. Entonces, 81 menos 47, tenemos un total de 34. Entonces, el resto de esta división viene a ser